Cada mañana, antes de que el mundo entre por tu pantalla, hay un momento sagrado que casi todos desperdician. Lo que hagas en ese instante decidirá si caminas en el espíritu o en el ruido. Existe una práctica tan antigua como la fe misma y tan olvidada como pocas cosas en nuestra generación. No es una técnica moderna ni un método de productividad espiritual. Es algo que los hombres y mujeres que caminaron más cerca de Dios a lo largo de los siglos entendieron con una claridad que hoy nos resulta casi extraña. El orden en que comienzas el día lo cambia todo. Vivimos en una época en que el primer reflejo de millones de personas al despertar es buscar la pantalla, las notificaciones, las noticias urgentes, los mensajes sin responder, las redes sociales que nunca descansan. Todo entra de golpe, como una avalancha que aplasta lo que debería ser el momento más sagrado del día, ese instante frágil entre el sueño y la vigilia, donde el alma todavía está quieta, abierta, y Dios puede hablar con una claridad que el ruido del mundo jamás permitirá. Charles Spurgeon, el gran predicador que hizo temblar a Londres con la sencillez poderosa y profunda de la palabra de Dios, enseñó que la mañana es la hora en que el cristiano debe vestirse con la armadura antes de salir al campo de batalla. No vestirse con las preocupaciones del mundo, no con los titulares del día, sino con la presencia viva y sustentadora de Dios. El mismo Spurgeon era conocido por comenzar cada día en oración y meditación prolongada, antes de escribir, antes de predicar, antes de cualquier otra actividad humana. Y hay una razón espiritual profunda para esa disciplina. El alma humana es como tierra recién arada al despertar. Está abierta, receptiva, completamente lista para recibir semillas que darán fruto durante las horas que siguen. La pregunta que todo creyente debería hacerse con honestidad es: ¿qué semillas estás plantando en ese momento tan decisivo? ¿Las semillas del Espíritu, regadas por la palabra de Dios y la oración sincera del corazón? ¿O las semillas del mundo, del ruido digital, de la ansiedad que devora la paz interior antes de que el día siquiera haya comenzado? El Salmo 5:3 declara con claridad: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». David, el hombre escogido conforme al corazón de Dios, entendía algo que muchos creyentes en la era moderna han olvidado sin darse cuenta. La mañana no te pertenece a ti primero. La mañana le pertenece a Dios. Y cuando se la entregas con genuina devoción y humildad, todo lo demás comienza a ordenarse de una manera que ninguna planificación humana podría lograr jamás por sus propias fuerzas. Spurgeon también escribió con esa franqueza que tanto lo caracterizaba: «Un cristiano sin oración por la mañana es como un soldado sin armas en el campo de batalla». No es hipérbole retórica, es una verdad que golpea con fuerza real cuando la miramos con honestidad personal. ¿Cuántas veces has comenzado el día completamente desarmado espiritualmente y luego te has preguntado con genuina confusión por qué te sientes tan vulnerable, tan ansioso, tan distante del Dios al que amas y al que dices servir? Porque hay una diferencia enorme, tangible y profunda entre un día que comienza en la presencia de Dios y un día que comienza en el ruido del mundo. No es una diferencia teológica abstracta reservada para los estudiosos. Es una diferencia que se siente en el cuerpo, en las emociones, en la claridad de los pensamientos y en la paz que guarda el corazón como un centinela fiel. Es una diferencia que cambia la manera en que respondes a las pruebas inesperadas, a las personas difíciles, a los momentos que la vida lanza sin avisar y sin pedir permiso. Jesús mismo nos dejó el ejemplo más elocuente de todos. Marcos 1:35 registra con precisión: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Si el Hijo de Dios sentía esa necesidad antes de tocar el mundo, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia y urgente necesidad como seres humanos frágiles, limitados y completamente dependientes de su gracia? No es un ritual religioso vacío que se cumple por obligación. Es una decisión profunda y consciente del alma. Es decirle a Dios con cada amanecer:
Tú eres mi primera palabra del día. Tú eres mi primer pensamiento. Antes de que el mundo me forme a su imagen, quiero que tú me moldees a la tuya. Este mensaje no es una crítica al teléfono ni a la tecnología en sí misma. El problema no está en el dispositivo. El problema está en el orden que hemos permitido que se instale en nuestra vida sin cuestionarlo, sin examinarlo a la luz de la palabra. El problema ocurre cuando lo que debería ocupar el segundo lugar toma el primero, y lo que debería ser absolutamente primero queda relegado al momento en que ya estás agotado y emocionalmente fragmentado por todo lo que consumiste antes de hablarle a Dios. Hay un cambio espiritual real, concreto y perceptible que ocurre cuando decides hacer una sola cosa diferente cada mañana. Antes de tocar tu teléfono, primero le hablas a Dios. Antes de leer lo que el mundo tiene para decirte, primero lees lo que Él ya te dijo en su palabra eterna. Antes de llenarte de información que agita y dispersa, primero te llenas de su presencia que calma, ordena y transforma desde adentro hacia afuera. Isaías 54 lo expresa con una belleza que detiene el alma. Me despertará mañana a mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios mismo toma la iniciativa de despertar el oído del creyente cada mañana, pero ese oído necesita estar libre del ruido para poder escuchar. La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si estamos suficientemente quietos, suficientemente disponibles, para recibir lo que Él tiene para nosotros antes de que el mundo reclame todo lo que somos. Si sientes que tu vida espiritual está seca, que la oración se ha vuelto un esfuerzo pesado, que la palabra ya no te emociona como antes, puede que la respuesta no sea tan compleja como parece. Puede que sea, sencillamente, una cuestión de orden, de a quién le estás dando la parte más fresca, más receptiva y más preciosa de tu día. Y si sientes que necesitas una guía concreta para empezar, creamos algo especial para ti. El ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Durante 21 días serás llevado paso a paso a reconstruir ese lugar sagrado en tu mañana donde Dios habla y el alma escucha. Puedes adquirirlo ahora en el enlace del primer comentario fijado. No lo dejes para después. Tu intimidad con Dios merece ese primer paso hoy. Y si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal para que sigamos creciendo juntos en la fe. Hay una imagen que pocos olvidan una vez que la ven con claridad. Imagina a un hombre que sale de casa cada mañana sin haberse mirado al espejo, sin haberse lavado el rostro, sin haberse preparado en lo más mínimo. Sale así, desordenado y ajeno a sí mismo, a enfrentar el mundo. Todos lo notarían. Todos dirían que algo está mal. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos espiritualmente cuando comenzamos el día sin buscar el rostro de Dios. La mañana no es solo el inicio del horario, es el momento en que el alma recibe su orientación, es la brújula que marcará el norte de todo lo que sigue. Y cuando esa brújula no se calibra en la presencia de Dios, el día entero puede transcurrir sin que nos demos cuenta de cuánto nos desviamos del rumbo que Él tenía preparado para nosotros. Proverbios 3.6 lo dice con una simplicidad que desafía. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, no solo al final del día, en una oración de gratitud antes de dormir, no solo en el momento de la crisis, cuando todo se derrumba y no queda otra opción que clamar. Reconócelo primero, antes de que el camino comience, para que sea Él quien lo trace desde el principio. Existe algo que ocurre en el alma cuando el primer acto consciente del día es dirigirse a Dios. No es misticismo ni emoción pasajera. Es una reorientación real del ser interior. Es como sintonizar la frecuencia correcta antes de que el ruido del mundo intente ocupar todas las frecuencias disponibles. Porque el mundo no espera. Las demandas, las preocupaciones, las voces que reclaman tu atención, todas están listas para entrar en el momento en que abres los ojos. Y ahí está la trampa más silenciosa de nuestra época. No es que la gente haya dejado de creer en Dios, es que ha dejado de darle a Dios el primer lugar en el orden práctico del día. Se cree en Dios, sí. Se habla de Dios, sí. Pero se le da al mundo lo primero y a Dios lo que sobra.
y lo que sobra generalmente es poco. Es el momento en que ya estás cansado, distraído, emocionalmente vaciado por todo lo que consumiste antes de recordar que Él existe. Salmos 90:14 ora así: Sácianos de mañana con tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días, saciados de mañana. No a medias, no con lo que quedó después de revisar el teléfono, las noticias y los mensajes. Saciados, llenos, completos desde el inicio. Porque un alma saciada en la misericordia de Dios desde la mañana enfrenta el día de una manera radicalmente distinta a un alma que llega a Él vacía y ya desgastada. Piensa en lo que sucede con un vaso que se llena de agua limpia antes de salir. Puede recibir lo que venga porque tiene desde qué dar. Pero un vaso vacío que sale a enfrentar el día solo puede recibir lo que el mundo le eche, sin filtro, sin discernimiento, sin la paz que guarda el corazón cuando está lleno de su presencia. Esa imagen no es poética solamente. Es una realidad espiritual que se manifiesta en la manera en que hablas, en cómo reaccionas, en lo que decides cuando la presión llega. Hay personas que se preguntan por qué se irritan con tanta facilidad, por qué las palabras ajenas las hieren tan profundamente, por qué sienten que su fe es frágil ante la primera tormenta. Y muchas veces la respuesta no está en la falta de fe, está en el vacío con el que comenzaron el día. Un alma que no fue alimentada espiritualmente en la mañana es un alma expuesta, vulnerable, que reacciona desde sus propias limitaciones en lugar de responder desde la gracia de Dios. Efesios 5:15-16 nos exhorta: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo comienza por saber a quién se le entrega el primer trozo de ese tiempo. No es un detalle menor, es la diferencia entre vivir el día con sabiduría o atravesarlo con la improvisación de quien olvidó equiparse antes de salir. La sabiduría no es acumulación de información, es la capacidad de ver la realidad a través de los ojos de Dios. Y esa capacidad no se activa sola, se cultiva en el silencio de la mañana, en la lectura lenta de su palabra, en la oración que no busca impresionar sino simplemente estar, en ese espacio donde dejas de ser el protagonista apresurado de tu propia historia y te conviertes en alguien que escucha, que recibe, que se deja guiar. No se trata de horas interminables de devoción antes de poder tocar nada. Se trata de prioridad, de que lo primero que toque tu corazón cada mañana sea la voz de Dios y no el ruido del mundo. Puede ser 15 minutos, puede ser media hora. Lo que importa no es la duración, sino la dirección. ¿A quién te vuelves primero cuando el día abre sus puertas? Porque ese primer movimiento del alma forma un hábito. Y ese hábito, cultivado con constancia y amor genuino, se convierte en un estilo de vida, en una manera de existir que lleva la presencia de Dios no solo a la mañana, sino a cada decisión, a cada conversación, a cada momento inesperado que el día traiga consigo. El cambio espiritual que muchos buscan con desesperación en retiros, en libros, en nuevas técnicas de oración, a veces está esperando en el lugar más sencillo, en esa decisión silenciosa de cada mañana, de decirle a Dios, antes que a nadie ni a nada más, que Él es el primero. Lamentaciones 3:22-23 nos regala una de las afirmaciones más consoladoras de toda la Escritura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana. Dios mismo renueva su misericordia con cada amanecer, como si el cielo entero estuviera diciéndote: hay un comienzo disponible para ti hoy. Hay gracia fresca esperando ser recibida. La pregunta es si te detienes a recibirla, o si pasas corriendo hacia el teléfono sin notar el regalo que Dios puso en las primeras horas del día. Y eso lo cambia todo. Porque no estamos hablando de un esfuerzo religioso más que agregar a una lista ya larga. Estamos hablando de recibir lo que Dios ya preparó para ti desde antes de que abrieras los ojos. Su misericordia es nueva cada mañana.
pero necesita ser recibida con intención, con apertura, con un corazón que llega a Él antes de llenarse con cualquier otra cosa. Eso es lo que transforma la mañana de una rutina en un encuentro, y un encuentro genuino con Dios nunca deja el alma igual que antes. Hay una diferencia entre saber algo y vivirlo, y en ningún lugar esa diferencia es más visible que en los hábitos de la mañana. Muchos creyentes saben que deberían buscar a Dios antes que al teléfono. Lo han escuchado en sermones, lo han leído en libros, lo han sentido como convicción en momentos de quietud. Pero entre el saber y el hacer existe una brecha que solo se cierra con una decisión diaria, consciente y sostenida. Esa decisión no siempre es fácil. No lo es porque vivimos en un mundo que ha diseñado cada elemento de la tecnología moderna para capturar la atención desde el primer instante. Las aplicaciones, las notificaciones, los colores brillantes de las pantallas, todo está construido para generar urgencia, para hacer que sientas que algo importante está esperando tu respuesta inmediata. Y el alma, que no ha sido anclada primero en la presencia de Dios, cede con una facilidad que después sorprende. Santiago 4:8 declara con una promesa que no caduca: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No es una invitación pasiva, es una promesa activa que requiere un movimiento de tu parte. Acércate. Ese verbo implica dirección, intención, desplazamiento hacia algo. Y cuando ese movimiento ocurre en la mañana, antes de que cualquier otra cosa reclame tu atención, la promesa se cumple con una fidelidad que el alma aprende a reconocer con el tiempo. Pero hay algo que el enemigo sabe muy bien, y es que si logra ocupar tu mente en los primeros minutos del día, habrá ganado una ventaja significativa sobre el resto de tus horas. No es casualidad que la distracción digital sea más intensa justamente en los momentos de mayor vulnerabilidad espiritual, al despertar, cuando el alma todavía no ha construido sus defensas, y justo antes de dormir, cuando la guardia ha bajado por el cansancio del día. Por eso la disciplina de la mañana no es un lujo espiritual reservado para los muy devotos. Es una necesidad real para cualquier creyente que quiera caminar con integridad y claridad en medio de una cultura que empuja en dirección contraria a cada momento. No se trata de perfección, se trata de dirección, de a dónde apuntas cuando el día abre sus puertas antes de que el mundo te diga hacia dónde ir. Josué 1:8 contiene una instrucción que Dios le dio a Josué antes de que enfrentara los mayores desafíos de su vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, de día y de noche. La meditación en la palabra no era opcional para Josué, era la fuente de su fortaleza, su discernimiento y su éxito en el campo donde Dios lo había llamado a actuar. Y lo que Dios le dijo a Josué no perdió vigencia con el tiempo. Sigue siendo la instrucción más precisa para quien quiere vivir con fruto en cualquier época. La palabra de Dios meditada en la mañana no es información religiosa. Es alimento para el espíritu. Es luz para los pasos. Es la voz del pastor que orienta al alma antes de que las voces del mundo comiencen a competir por su dirección. Existe una práctica concreta que miles de creyentes han adoptado con resultados transformadores. Antes de revisar cualquier pantalla, dedican los primeros minutos de la mañana a leer un pasaje de la Escritura, aunque sea breve, y a orar con palabras sencillas, sin liturgia elaborada, sin presión de hacerlo perfecto. Solo el alma y su Dios, en ese espacio sagrado que existe antes de que el día comience a exigir. No importa si tienes 10 minutos o 40. Lo que importa es que esos primeros minutos le pertenezcan a Él, porque lo que entra primero en el alma forma el lente a través del cual interpretarás todo lo que venga después. Si lo primero que entra es la voz de Dios, verás el día a través de su perspectiva. Si lo primero que entra es el ruido del mundo, lo verás a través de la ansiedad, la comparación y la urgencia que el mundo produce. Filipenses 4:7 promete: y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa el entendimiento no llega sola al corazón que pasa el día corriendo sin parar. Llega al corazón que se detuvo primero, que eligió el silencio antes que el ruido, que buscó el rostro de Dios antes de buscar la aprobación del mundo o la última noticia de la pantalla. Y esa paz no es una sensación vaga, es una realidad que se manifiesta en cómo piensas, en cómo hablas, en cómo tomas decisiones bajo presión. Es la diferencia entre un creyente que reacciona desde el miedo y uno que responde desde la confianza, entre alguien que se desmorona ante la primera dificultad y alguien que permanece firme porque fue establecido en la presencia de Dios desde el inicio del día. El cambio espiritual que este video promete en su título no es un milagro instantáneo que ocurre sin participación tuya. Es el fruto natural de una decisión que tomas cada mañana. Una decisión que, repetida con fidelidad, se convierte en carácter. Y el carácter formado en la presencia de Dios es lo que sostiene al creyente cuando el viento arrecia y las circunstancias no tienen sentido. Esa es la promesa que está disponible para ti desde este momento. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, en la próxima mañana que Dios te conceda, antes de tocar tu teléfono, antes de abrir cualquier aplicación, hay un encuentro esperando. Y ese encuentro puede cambiarlo todo. Romanos 12:2 nos llama a una transformación que comienza en la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento no es algo que ocurre por accidente. Ocurre cuando deliberadamente elegimos qué entra primero en nuestra mente. Y la mañana es el campo de batalla donde esa elección se gana o se pierde cada día. No conformarse al siglo empieza por no dejar que el siglo sea lo primero que moldee tu mente cuando el día abre sus puertas. Cada mañana es una oportunidad de comenzar diferente, de romper con el patrón que te ha mantenido espiritualmente estancado, de elegir una vez más que Dios va primero, no porque sea una regla que cumplir, sino porque es la decisión más sabia que un hijo de Dios puede tomar antes de que el mundo le muestre a dónde quiere llevarlo. Existe un fenómeno espiritual que ocurre cuando el creyente establece con constancia el hábito de buscar a Dios primero cada mañana. No es inmediato, no se mide en días aislados, pero con el tiempo se vuelve tan evidente que es imposible ignorarlo. El alma comienza a cambiar su manera de responder al mundo. Lo que antes la sacudía con facilidad, ahora la encuentra más firme. Lo que antes la llenaba de ansiedad, ahora la encuentra anclada en una paz que no depende de las circunstancias. Ese es el fruto de la raíz profunda. Y la raíz solo se profundiza en la quietud, en el encuentro diario con aquel que sostiene todas las cosas. No hay atajo para eso. No hay técnica que lo reemplace. Hay solamente la decisión fiel de volver, una mañana tras otra, al mismo lugar. Los pies de Jesús antes de que el mundo reclame tus pasos. Juan 15:5 lo expresa con una claridad que no deja espacio para interpretaciones. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. No poco, no menos de lo esperado. Nada. Separados de él, toda la energía, toda la inteligencia, toda la buena voluntad del creyente produce un fruto que no permanece, que no transforma, que no llega a ser lo que Dios diseñó. Permanecer en él no es un estado pasivo que se alcanza una vez y se conserva sin esfuerzo. Es una práctica activa que se renueva cada día, y la mañana es la oportunidad más poderosa para renovar esa permanencia antes de que el día comience a tirar en múltiples direcciones. Es el momento en que el pámpano se reconecta conscientemente con la vid y recibe la savia que lo sostendrá durante las horas que siguen. Hay algo que cambia en la manera en que enfrentas los conflictos cuando comienzas el día en la presencia de Dios. Las palabras difíciles que alguien te dice no te derriban de la misma manera. Las noticias perturbadoras no te roban la paz con la misma facilidad. Las decisiones complejas no te paralizan con el mismo miedo.
no porque los problemas desaparezcan, sino porque el lente desde el cual los miras ha sido ajustado por la perspectiva de Dios antes de que los problemas llegaran. Isaías 40:31 promete algo extraordinario a quienes eligen esperar en el Señor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no es pasividad. Es la postura activa del alma que se detiene ante Dios antes de moverse hacia el mundo. Es la decisión de no correr con las fuerzas propias, sino de recibir las fuerzas que solo Él puede dar. Y esas nuevas fuerzas no son solo energía emocional o motivación pasajera, son una sustentación espiritual real que acompaña al creyente a lo largo del día. Son la diferencia entre quien llega al mediodía ya agotado y quien todavía camina con claridad y propósito porque fue equipado desde la mañana. La promesa es para quienes esperan, para quienes se detienen, para quienes no salen corriendo al mundo antes de haber recibido lo que Dios tiene para darles. Piensa en la diferencia entre un teléfono que comienza el día con la batería completamente cargada y uno que empieza con un 10%. Ambos pueden funcionar por un tiempo, pero uno llega al final del día con reservas, con capacidad de respuesta, con energía disponible. El otro se apaga en el momento más inoportuno. El alma humana no es diferente, y la carga que necesita no viene de las pantallas, no viene del entretenimiento, no viene de la aprobación social, viene del encuentro con Dios en la quietud de la mañana. Muchas personas viven espiritualmente con ese 10% de batería sin saberlo. Se preguntan por qué se apagan emocionalmente antes de que el día termine. ¿Por qué su paciencia se agota tan rápido? ¿Por qué su fe parece tan frágil cuando la presión aumenta? Y la respuesta muchas veces no está en la gravedad de sus problemas. Está en el vacío con el que enfrentaron el día, porque no se detuvieron a cargar en la fuente correcta antes de salir. El Salmo 46:10 contiene una de las instrucciones más contraculturales de toda la Escritura para nuestra época. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. En un mundo que premia la velocidad, que celebra la productividad constante, que llena cada silencio con ruido, la quietud se ha convertido en un acto casi revolucionario. Y sin embargo, es en esa quietud donde Dios se da a conocer con una profundidad que el ruido jamás permite. No es que Dios no hable en medio del ruido. Él puede hablar en cualquier circunstancia, pero hay una dimensión de su voz, una intimidad de su presencia, que solo se percibe cuando el alma ha aprendido a aquietarse. Cuando el ritmo frenético se detiene por unos minutos y le dices al mundo: espera, hay alguien más importante con quien necesito hablar primero. Esa quietud intencional de la mañana no solo te conecta con Dios, te reconecta contigo mismo, con lo que realmente importa, con los valores que profesas, con la persona que estás llamado a ser. Porque en el silencio ante Dios, las prioridades se reordenan solas. Lo urgente deja de parecer tan urgente, lo importante cobra el peso que merece. Y el alma sale de ese encuentro con una claridad que ninguna lista de tareas puede producir por sí sola. Esa es la transformación que está disponible cada mañana. No una transformación espectacular que llegue de una vez, sino la transformación silenciosa, profunda y duradera, que se construye una quietud a la vez, una mañana a la vez, un encuentro a la vez con el Dios que prometió estar cerca de todo aquel que se acerca a Él con un corazón sincero. Deuteronomio 6:5 resume en pocas palabras lo que Dios ha querido desde siempre. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todo implica darle también lo primero. No las obras del tiempo, no la atención que quedó después de revisar el teléfono. Todo corazón, toda alma, todas las fuerzas. Y ese todo empieza cada mañana con una decisión que parece pequeña, pero que tiene un peso eterno. ¿A quién le entregas el primer momento del día? Cada mañana es una nueva oportunidad de vivir ese amor de manera concreta, tangible, real. No como sentimiento abstracto, sino como acción deliberada. La acción de quien apaga la alarma,
deja el teléfono sobre la mesa y dice con el alma: primero tú, Señor, antes que todo, antes que todos, primero tú. Hay personas que llevan años en la fe y aún no han descubierto lo que significa comenzar el día de manera verdaderamente diferente. Han orado, sí. Han leído la Biblia, sí. Pero lo han hecho de manera fragmentada, intermitente, como algo que se encaja en los huecos que el día deja, en lugar de ser el fundamento sobre el cual el día entero se construye. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. No se trata de añadir una actividad religiosa más a una agenda ya saturada. Se trata de reordenar la agenda desde su raíz, de preguntarse con honestidad: ¿qué es lo primero que entra en mi mente cuando me despierto? ¿Qué es lo primero que busco? ¿A quién le doy la parte más fresca y disponible de mi ser? Esas preguntas, respondidas con sinceridad, revelan más sobre el estado espiritual real de una persona que cualquier declaración de fe que pueda hacer en público. Mateo 6:33 contiene una de las instrucciones más directas y transformadoras que Jesús pronunció durante su ministerio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente. No después de revisar el correo, no cuando quede tiempo libre, no como segundo o tercer lugar en la lista de prioridades. Primero, ese adverbio no es una sugerencia piadosa. Es la clave de una vida ordenada por Dios, donde todo lo demás fluye desde ese centro que Él ocupa. Y lo que Jesús prometió no es que los problemas desaparecerán o que la vida se volverá sencilla. Prometió que todas las cosas necesarias serán añadidas a quien pone el reino primero. Es una economía espiritual completamente diferente a la que el mundo propone. El mundo dice: consigue todo lo que puedas primero, y después, si sobra tiempo, piensa en Dios. Jesús dice exactamente lo contrario: ponme primero a mí, y yo me encargo de lo que necesitas. Esa inversión de prioridades es la que transforma la mañana de un ritual en una realidad viva. Porque cuando buscas primero el reino, no estás simplemente cumpliendo una obligación religiosa. Estás alineando tu alma con el orden que Dios diseñó para que todo funcione. Estás colocando la brújula correctamente antes de comenzar el viaje. Estás reconociendo que sin Él, el día entero puede transcurrir con mucha actividad, pero poco fruto verdadero. Existe algo que los creyentes que practican esta disciplina describen de maneras distintas, pero con un denominador común. El día se siente diferente cuando comienza en Dios, no perfectamente libre de dificultades, no sin tensiones ni demandas, pero diferente en algo profundo que es difícil de explicar con palabras precisas y que solo se comprende plenamente al vivirlo. Es como si hubiera una sustentación invisible que acompaña cada paso, una claridad que orienta cada decisión, una paz que persiste incluso cuando las circunstancias no cooperan. El profeta Jeremías, en uno de los momentos más oscuros de su ministerio, encontró su ancla en esa verdad. Lamentaciones 3:25 declara: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Al alma que le busca. No al alma perfecta, no al alma sin dudas ni luchas, al alma que busca. Ese es el único requisito que Dios pone, que vayas hacia Él, que lo busques, que hagas de ese buscar el movimiento más consistente y más temprano de tu día. Porque buscar a Dios en la mañana no exige que llegues con el corazón perfectamente preparado. No exige que tus pensamientos estén ordenados o que tus emociones estén bajo control. Puedes llegar cansado, confundido, con preguntas sin respuesta y cargas que aún no sabes cómo soltar. Puedes llegar tal como estás, porque lo que Dios busca no es tu perfección, sino tu presencia. Y en esa presencia sincera, Él hace lo que solo Él puede hacer. Ordena lo que está desordenado, calma lo que está agitado, ilumina lo que estaba oscuro. 2 Crónicas 16:11 nos exhorta con palabras que resuenan a través de los siglos. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente. No solo en las crisis, no solo cuando la vida se complica y no queda otra opción. Continuamente.
como el ritmo natural del alma que ha encontrado en Dios su verdadero hogar y no quiere pasar ni un día sin acercarse a Él primero. Ese es el nivel de intimidad al que este cambio de hábito puede llevarte con el tiempo. No de un día para otro, sino con la fidelidad de quien vuelve al mismo lugar cada mañana, con la constancia de quien sabe que en ese lugar hay algo que no puede encontrar en ningún otro lado. Una presencia, una voz, una paz, una dirección. Todo lo que el alma necesita para vivir, no simplemente de manera religiosa, sino de manera verdaderamente espiritual, profunda y transformada. El teléfono seguirá ahí cuando termines de orar. Las notificaciones seguirán esperando. El mundo no desaparecerá porque le hayas dado a Dios los primeros minutos del día, pero tú saldrás diferente a enfrentarlo, más firme, más claro, más lleno de lo que realmente necesitas para ser luz en medio de la oscuridad que te rodea. Eso es lo que este hábito produce en el alma que lo practica con fidelidad. No una vida sin problemas, sino una vida con raíces lo suficientemente profundas como para no ser derribada cuando los vientos soplan con fuerza. Y esas raíces solo crecen en el suelo de la presencia diaria de Dios, cultivadas mañana a mañana, con paciencia, con amor y con la certeza de que Él siempre está ahí, esperando que vayas a Él primero. Y en ese suelo fértil de la presencia de Dios, algo más comienza a ocurrir que va más allá de la vida personal. El creyente que ha sido formado en la quietud de la mañana empieza a impactar a quienes lo rodean de maneras que no se pueden planificar. Su familia lo nota, sus amigos lo notan, las personas con las que trabaja lo notan. No porque hable más de Dios, sino porque lleva en su rostro, en sus palabras y en su manera de estar algo que el mundo no puede producir, la huella de alguien que estuvo con Dios antes de llegar a ellos. Hechos 4:13 registra una observación que los líderes religiosos de la época hicieron sobre Pedro y Juan. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la marca que el encuentro diario con Dios deja en el creyente. Una marca que el mundo percibe aunque no sepa nombrarla. Una diferencia que se nota y que abre puertas al testimonio más poderoso de todos. El de una vida transformada desde adentro, mañana a mañana, en la presencia del Dios vivo. Llegamos al final de este mensaje y hay una sola cosa que queremos que se lleven grabada en el corazón. Antes de tocar tu teléfono mañana, habla primero con Dios. Ese gesto sencillo, repetido con fidelidad, tiene el poder de transformar no solo tus mañanas, sino toda tu vida espiritual. Si sientes que necesitas una guía práctica para dar ese paso con profundidad, nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios fue creado exactamente para ti. Durante 21 días serás guiado hacia un encuentro real y transformador con Dios cada mañana. No lo dejes pasar. Puedes adquirirlo ahora en el enlace del primer comentario fijado. Tu intimidad con Dios vale ese paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tu comentario. Hay mucho más esperando por ti en los próximos videos que aparecerán en pantalla. Dios te bendiga.